Bueno, entonces, vimos la fotosíntesis, ¿sí? Que incorpora dióxido de carbono. ¿Y lo incorpora ¿dónde? En moléculas de azúcares, ¿sí? En la glucosa. La fotorrespiración, ¿sí? Que es una pérdida en donde se pierde dióxido de carbono, ¿sí? Y no se forma glucosa, entonces la rubisco está funcionando como oxigenasa y no funciona como carboxilasa, entonces es una pérdida, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito, ¿sí? Rápidamente de la respiración. ¿Qué es la respiración? Es el proceso en el cual la planta oxida, ¿sí? Los azúcares, ¿sí? Para formar principalmente ATP, ¿sí? Energía, ¿sí? Tanto... ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Sí. En el proceso de la respiración se produce tanto energía como ATP como NADH y NADPH, ¿sí? La respiración, ¿sí? Uno habla de la respiración, pero en realidad la respiración son un montonazo de pasos, ¿sí? No es un solo paso, son un montón de reacciones. Nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? En detalle, ¿sí? Pero está la glicólisis, el ciclo de Krebs, la oxidación fosforilativa, ¿cómo se llama? El camino de las pentosas fosfatos, ¿sí? Bueno, la cuestión es que todos estos procesos, ¿sí? Van generando ATP, ¿sí? Fíjense acá, tenemos 32, 2 más 2, ¿sí? ¿Y de dónde sale ese ATP? Bueno, de arrancar consumiendo, ¿qué? Consumiendo azúcares, ¿sí? Entonces, de una molécula de glucosa y oxígeno, ¿sí? Hace falta utilizar oxígeno, ¿sí? La reducción de oxígeno. Terminamos teniendo, ¿qué? Dióxido de carbono, ¿sí? Este dióxido de carbono, ¿qué ocurre? Se pierde, se va, ¿sí? Entonces, la planta había gastado o había hecho mediante la fotosíntesis, había convertido la energía lumínica en energía química que termina siendo glucosa, y esa glucosa acá en la respiración se oxida, se gasta de algún modo. ¿Por qué? Porque esa glucosa termina dando dióxido, ¿sí? Se rompe toda esa molécula. Bueno, ¿pero para qué ocurre eso? Bueno, para generar ATP, ¿sí? Entonces, la respiración, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? Principalmente energía química, ¿sí? También genera varios precursores de un montón de metabolitos, ¿sí? Acá se va produciendo un montón de cosas, ¿sí? Que sirven para generar otras moléculas. Pero principalmente lo que nos importa a nosotros es que se genera mucho ATP, NADH, NADPH, ¿sí? Que son todas moléculas energéticas importantes. Y después esas moléculas, ¿sí? Sirven para el metabolismo en general, ¿sí? O sea, la célula vive, ¿sí? Y hace cualquier cosa que haga, ¿sí? Transporte, por ejemplo, el transporte de iones, ¿se acuerdan? Necesitamos ATP. Bueno, se genera acá el ATP, ¿sí? Principalmente. Entonces, la respiración gasta, ¿sí? Glucosa. Pero bueno, tiene una función, ¿sí? Que es generar ATP. ¿De qué depende la respiración? Bueno, depende bastante de la temperatura, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, aumenta la respiración, ¿sí? En general, el pico máximo de respiración está entre los 40 y los 50 grados, ¿sí? Depende mucho de la especie, depende de otras cosas, pero en términos generales, la respiración aumenta mucho con la temperatura, ¿sí? A 0 grados, una planta respira a una velocidad, una tasa muy lenta, ¿sí? Y a medida que va aumentando hasta los 30, va aumentando hasta los 40, en realidad aumenta bastante, ¿sí? Vamos a ver que es esa cuestión que tiene con la temperatura
el óptimo de la fotosíntesis suele estar más cerca de los 30, el óptimo de la respiración más cerca de los 40 o 50. Entonces, eso nos va a ser importante, ¿sí?, para las plantas que crecen en altas temperaturas, ¿sí?, o que son de zonas de altas temperaturas. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿El oxígeno puede ser limitante para la respiración? ¿Qué piensan? ¿Qué decíamos hoy? En la fotosíntesis el dióxido de carbono puede ser limitante, decíamos hoy, ¿no? ¿El oxígeno qué piensan? ¿Es limitante? La atmósfera, ¿sí?, Sí. tiene un 21% de oxígeno. Entonces, en realidad, en las plantas, ¿sí?, la concentración de oxígeno no es nunca limitante, ¿sí?, por lo menos no en la parte aérea. ¿Cuándo empieza a ser limitante? ¿Cuándo puede llegar a ser limitante? Bueno, cuando hay menos del 5% de oxígeno en la atmósfera. ¿Y en qué situación puede haber menos de 5% de oxígeno? ¿Se le ocurre alguna? Con las condiciones atmosféricas. En condiciones atmosféricas, en el aire no hay nunca esta concentración de oxígeno, ¿sí? A menos que uno haga un experimento en donde le saca el oxígeno, que puede ser, pero si no, en el aire nunca ¿En la hay esta altitud? concentración. No. ¿Cómo? En En la la altura altitud tampoco. tiene. No, en la altura tampoco. Tampoco. Puede bajar, pero no va a bajar nunca por debajo del 5%. Nos moriríamos nosotros. ¿Dónde puede llegar a estar menos del 5%? Bueno, en un suelo inundado, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que en el suelo el oxígeno, ¿sí?, o la cantidad de oxígeno depende mucho de la aireación del suelo, ¿sí? Entonces, los suelos siempre tienen porciones aéreas, ¿sí? Entre las partículas del suelo tenemos un montón de espacio que está cubierto por agua, pero siempre quedan porciones de aire, ¿sí?, que es muy importante. ¿Para qué? Para que el agua esa esté oxigenada. Cuando los suelos se inundan, o sea, todos los poros se saturan de agua, nos quedamos sin poros de oxígeno en el suelo. Y eso hace que el agua esa disminuya mucho la concentración de oxígeno. Ahí, en esa situación, la respiración, la concentración de oxígeno para las raíces puede ser muy baja, puede ser limitante, y ahí empezamos a tener problemas de respiración. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando hablábamos de inundación, que el problema de la inundación es la concentración de oxígeno de las raíces, ¿sí? Y si bien hay un montón de especies que tienen estrategias que le permiten oxigenarse, ¿sí?, incluso hay especies que viven que están adaptadas a suelos anegados, ¿sí? Bueno, tienen ciertas características que hacen que las raíces puedan tener el oxígeno suficiente para respirar. Pero si no, el resto de las plantas que no tienen esas características, se mueren en suelos inundados. ¿Por qué se mueren? Porque las raíces no pueden respirar, ¿sí? Bueno, por eso cuando uno hace hidroponía, por ejemplo, pone un burbujeo de aire, ¿sí?, para oxigenar el agua, porque si uno trata de poner las plantas en el agua estancada, ¿sí?, empiezan a tener problemas de oxigenación en las raíces. Entonces, el oxígeno, la concentración de oxígeno solo es limitante en esas situaciones, ¿sí?, en un suelo inundado, por ejemplo. Después, en el resto de las situaciones nunca es limitante, ¿sí? Si una planta cierra los estomas, ¿sí?, puede empezar a tener problemas de dióxido de carbono, ¿sí? Puede empezar a tener la planta adentro que empieza a ser limitante el dióxido de carbono, pero el oxígeno no llega a ser limitante, ¿sí? Por más que cierre los estomas, la cantidad de oxígeno que hay adentro de la planta es suficiente. ¿Por qué? Porque es muy alta la concentración atmosférica, ¿sí?, del oxígeno. ¿Estamos?
¿sí? Sí, 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 pues, profe. Entonces, ahora vamos a hablar de algo que se llama intercambio neto de carbono, ¿sí? Que se le suele poner I, N y C, ¿sí? ¿Qué es el INC? Es el balance entre los procesos que usan el dióxido de carbono, que lo fijan, y los procesos que los producen y lo liberan, ¿sí? Entonces, ¿quién fija dióxido de carbono? ¿O quién lo usa? ¿Cuándo se fija el dióxido de carbono? ¿En qué proceso de los que vimos? la La fotosíntesis. fotosíntesis, ¿sí? Dióxido de carbono se fija en la fotosíntesis. ¿Y dónde se libera? En la respiración. En la respiración, ¿sí? La respiración libera dióxido y la fotorrespiración también libera dióxido, ¿sí? Entonces, la respiración y la fotorrespiración, ¿sí? Se consideran negativas, ¿sí? Porque son cosas que liberan dióxido. En cambio, la fotosíntesis es positivo, ¿sí? Esto de positivo y negativo lo ponemos nosotros, pero uno podría decir, bueno, lo que libera es positivo y lo que fija es negativo, no importa eso. La cuestión es que un proceso va para un lado y los otros procesos van para el otro, ¿sí? Mientras este proceso está fijando el dióxido, estos procesos lo liberan, ¿sí? Lo pierden al dióxido de carbono. ¿Estamos? Entonces, el INC, que es el intercambio neto de carbono, es como nos da una idea de cómo es el balance de carbono adentro de la planta, ¿sí? El INC tiene que ser positivo, ¿sí? En un día entero tiene que ser positivo, o durante varios días tiene que ser positivo, para que la planta sobreviva y para que produzca fotoasimilado, ¿sí? Cuanto más INC tiene una planta, significa que tiene un mejor balance y significa que va a tener un mejor rendimiento, ¿sí? Una planta que puede producir mucho INC va a terminar produciendo muchos fotoasimilados, que esos fotoasimilados van a ir a parar a tener hojas más grandes, a tener más flores, a tener más semillas, más frutos, ¿sí? Más granos. El rendimiento está directamente asociado al INC, ¿sí? Por eso es tan importante y se estudia bastante el INC. ¿Y el INC qué es? Es lo que gana por fotosíntesis, sacándole lo que pierde por respiración y fotorrespiración, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo qué cosas hacen o qué cosas afectan a estos procesos que terminan afectando el INC de la planta, ¿sí? Sí, sí. Vamos. A ver ahora qué es lo que pasa, no con la fotosíntesis como veíamos hoy, sino con el INC, ¿sí? En función de la luz. ¿Estamos? Entonces, ¿el INC qué es? Vamos a repasar. Lo vimos recién. ¿Qué es el INC? Es fotosíntesis menos Respiración mitocondrial. respiración Mitocondrial mitocondrial o respiración menos La fotorrespiración. menos fotorrespiración. fotorrespiración. Bien. Bueno. ¿Qué pasa cuando no hay luz? ¿Qué pasa con la fotosíntesis? No hay fotosíntesis. No hay fotosíntesis. Es cero. Bien, no hay fotosíntesis. Fotorrespiración. La fotorrespiración es algo que se produce por la rubisco, ¿no? Es la función oxigenasa de la rubisco. Hoy les dije que la rubisco, ¿sí? Se los repito porque capaz se les pasó, la rubisco necesita luz para activarse, ¿sí? Entonces, vieron que yo les decía, bueno, esta etapa
ocurre sí o sí en luz. ¿Por qué? Porque por un lado necesitamos esto que se produce con la luz, ¿sí? En la etapa anterior, pero también porque hay enzimas, principalmente la rubisco, que se activan con la luz. Entonces, si no hay luz, no está la rubisco activa, ¿sí? Entonces, como la fotorrespiración es la actividad oxigenasa, pero también de la rubisco, no ocurre si no hay luz, ¿sí? Entonces, la fotorrespiración también ocurre con luz. Entonces, no tenemos fotorrespiración si no hay luz, ¿sí? ¿Qué pasa con la respiración? ¿Cuándo respiran las plantas? Cuando necesitan energía para realizar los procesos metabólicos. O sea, cuando oxidan la glucosa. ¿Hay momentos en que no respira la planta? Las células, ¿no? Cuando tiene los estomas cerrados. No, Ahora, puede respirar igual. ¿qué opinan el resto? Siempre respira. La respiración ocurre las 24 horas. Siempre respiran las plantas, ¿sí? Puede respirar más o menos, ¿sí? Dependiendo el órgano, si está creciendo, si está en mantenimiento, pero siempre están respirando, ¿sí? Siempre está respirando, las células siempre están respirando, ¿sí? Siempre están necesitando energía. ¿Estamos? Entonces, que el estómago esté cerrado y porque no hay luz, ¿sí? En la noche el estómago está cerrado y no hay fotosíntesis, pero respiración hay. ¿Estamos? Sí. Entonces, Ok, sí, sí. esto es importante porque la respiración, ¿qué es? Es un valor que es negativo, ¿sí? Entonces, cuando no hay luz, no tenemos fotosíntesis ni tenemos fotorrespiración, pero sí tenemos respiración. Entonces, ¿cómo es el intercambio neto de carbono? Bueno, es negativo, ¿sí? Porque la respiración es una pérdida de dióxido. Entonces, cuando no hay luz, el INC es negativo, ¿sí? ¿Se entiende? De noche, las plantas tienen un INC negativo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, está. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le pongo un poquito de luz? 50 micromoles. ¿Qué pasa? Empieza a haber Hay fotosíntesis, fotosíntesis. ¿no? Bien. Entonces, el INC, con un poquito de luz, bueno, ya se hace más grande, ¿sí? Capaz sigue un poco negativo. ¿Por qué? Porque la respiración le sigue ganando, capaz, ¿sí? Cuando hay muy poquita luz. Ahora, pongo más luz, se hace más grande, más luz, más grande, ¿sí? Cada vez va aumentando, a medida que va aumentando la luz, la respiración se mantiene más o menos igual, porque la luz no le afecta mucho, ¿verdad?, a la respiración. Ahora, sí afecta mucho a la fotosíntesis, cada vez tengo más respiración, más fotosíntesis, ¿sí? La fotorrespiración, ¿qué ocurre? Bueno, al principio no tengo mucho, ¿por qué? Porque la reacción está medio limitada por luz, ¿sí? Entonces, dióxido de carbono hay en exceso, ¿sí? Entonces, la cuestión es que a medida que va aumentando la luz, va aumentando la fotosíntesis, la respiración también se mantiene, ¿sí? Es algo negativo, lo que se mantiene constante, entonces la curva, el INC, va aumentando, principalmente porque aumenta la fotosíntesis. Y llega un momento en que se limita por luz, ¿sí? Porque ahí ¿quién empieza a se satura por luz, perdón, ¿quién empieza a limitar ahí? El oxígeno. El dióxido. El Dióxido. CO2. El dióxido, ¿sí? Entonces, la curva de INC en función de la luz, fíjense que es muy parecida a la de fotosíntesis. La diferencia que tiene es que arranca en valores negativos. ¿Y por qué arranca en valores negativos? Porque estamos teniendo en cuenta también la respiración. La respiración siempre le baja un poquito, ¿sí?, a la fotosíntesis. ¿Estamos? Más o menos, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, profe.
Entonces, eh, cuando uno ve cómo es el INC en función de la luz, lo importante es pensar que arrancamos en valores negativos porque no hay fotosíntesis, pero sí hay respiración, y que después van aumentando los niveles, ¿sí?, de fotosíntesis, y eso me hace aumentar el INC, ¿sí? Cuando se empieza a saturar acá por luz, que el dióxido de carbono empieza a ser más limitante, bueno, la fotorrespiración también empieza a aumentar, ¿sí? Entonces, acá tenemos tanto respiración como fotorrespiración negativa, pero y una fotosíntesis positiva, ¿sí?, que queda ahí saturada en un máximo, ¿sí? Si yo le pongo a esto más dióxido de carbono, bueno, voy a aumentar por ahí, ¿sí? Lo mismo que pasaba hoy. ¿Estamos? Sí. Acá, este valor, ¿sí?, es un valor de INC 0. ¿Qué significa este valor? Por ejemplo, esto puede ser 100 micromoles, ¿no? Esto puede ser 50 micromoles de luz, 100 micromoles, 200, ¿sí? 400, ¿sí? ¿Qué pasa acá con 100 micromoles de luz? Fíjense, ¿cómo es el INC? 0. 0. ¿Qué significa que el INC sea 0? Que lo que se produce con fotosíntesis, ¿sí?, lo que produce la fotosíntesis, es lo mismo que lo que se pierde por respiración y fotorrespiración, ¿sí? ¿Podrías repetir, profe? Lo que se produce por fotosíntesis, lo que se fija de dióxido de carbono por fotosíntesis, es lo mismo que lo que se está perdiendo con la respiración más la fotorrespiración. Porque el INC es 0. Yo decía, el INC es la fotosíntesis, más respiración, más fotorrespiración. Si yo pongo un 0 acá, paso estos dos términos negativos para allá sumando, me da que la suma de estos dos es lo mismo que esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Por eso, bueno, por eso el INC es 0, ¿sí? Este valor se llama punto de compensación lumínica, ¿sí? Este es el punto de compensación lumínica. Perdón, pero estaba difícil de escribir. ¿Qué sería el punto de compensación lumínica? La cantidad de luz, ¿sí?, en este ejemplo son 100 micromoles, ¿sí?, la cantidad de luz en la cual lo que la planta produce por fotosíntesis es igual a lo que respira más fotorrespira, ¿sí? Si yo tengo una planta que la trato de crecer, cultivar con esta luz, con la luz que me da en el punto de compensación lumínica, si la tengo muchos días, se me va a terminar muriendo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque va a estar produciendo por fotosíntesis lo mismo que respira y fotorrespira, ¿sí? Cuando la tengo con luz. Y a la noche me respira y no tengo, ¿y qué me va a respirar si no tengo producto de fotosíntesis? ¿Se entiende? Las plantas tienen siempre que estar creciendo por arriba del punto de compensación lumínica, ¿sí?, en algún momento del día, por lo menos, ¿sí? ¿Hay momentos en que está por debajo del punto de compensación lumínica? Sí, todas las noches está acá, en negativo, ¿sí?, porque no tiene luz, pero durante el día tiene que tener más que esto de luz, ¿sí? Si no tiene más que esto de luz, significa que no está incorporando más dióxido de lo que gasta, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el concepto? El punto de compensación. Sí, sí, sí. Sí, más o menos, sí. O sea, una planta creciendo en el punto de compensación lumínica va a morirse, ¿sí? Yo la puedo tener 2 o 3 días, pero después en algún momento tiene que aumentar la luz, ¿sí? Qué sé yo, capaz, no,
te toca una semana de tormenta, ¿sí? Bueno, las plantas aguantan un poco, casi sin luz, ¿sí? Una tormenta una semana muy nublada, muy oscura, pero no pueden estar así eternamente, ¿sí? Profe, una pregunta. La fotorrespiración depende de las temperaturas, ¿no? Depende de la temperatura, ¿sí? Y, por ejemplo, en los días que, que no es verano, por ejemplo, que son las que más temperaturas hay, ¿puede ser que la fotorrespiración no se produzca o siempre se produce? Un poco puedes tener un poco, pero no tiene un impacto muy importante. Es más, es mucho más baja. Los días de invierno, los días nublados, es mucho más baja la fotorrespiración. Sí, Gracias. sí, sí. Y ahora vamos a ver que eso tiene un impacto entre... Eso es importante cuando uno compara distintos tipos de plantas. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, bueno, entonces, el punto de compensación lumínica es eso, ¿sí? El valor en el cual, el valor de luz, la cantidad de luz en el cual lo que produce por fotosíntesis es lo mismo que lo que gasta por respiración y fotorrespiración, ¿sí? Si uno en vez de hacer en función el INC en función de la luz, lo hacemos en función del dióxido de carbono, bueno, tenemos una cosa medio similar a lo que vimos recién, ¿sí? Si no hay dióxido de carbono, no hay fotosíntesis, pero respiración sigue habiendo, ¿sí? Y puede haber fotorrespiración también. Y a medida que va aumentando el dióxido, va aumentando la fotosíntesis y eso vamos a subir el INC, ¿sí? Y acá, en este valor, lo que tenemos es el punto de compensación, pero de dióxido, ¿sí? Que es la concentración de dióxido en la cual el INC es cero, o sea, la fotosíntesis produce lo mismo que lo que gasta por respiración y fotorrespiración, ¿sí? Bueno, Profe, sí, disculpe, en la lámina anterior, ¿qué? No, esa no era, la la otra, dióxido. esa, donde dice limita por regeneración de... La ribulosa 1,5-bifosfato. Esto igual no se preocupen, pongan ustedes eh, acá ponen limitado por actividad de rubisco, o sea, limitado por dióxido. Si no, si ponemos muchas cosas, acá está limitado por dióxido de carbono, ¿sí? O Sí, sea, que es la actividad de la rubisco, la actividad carboxilasa de la rubisco, ¿sí? Y acá estaría limitado por luz, por luz. ¿sí? Lo que pasa que en el ciclo de Calvin, para que se regenere, el ciclo de Calvin arrancamos con una ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? En donde se le fija un dióxido de carbono, ¿sí? Y se van produciendo compuestos que en algún momento uno de ellos sale y va a ir a parar a la formación de glucosa, y el otro sigue y se regenera y vuelve a ser ribulosa 1,5-bifosfato. Bueno, para que ocurra esta reducción y esta regeneración que me llevan de vuelta a la ribulosa, yo necesito ATP y NADPH que se producen en la etapa fotoquímica. ATP y NADPH. Entonces, esto que se produce en la etapa fotoquímica son necesarios para que se regenere la ribulosa 1,5-bifosfato. Y si no hay ATP y NADPH es porque, o si hay poco, es porque lo que estamos teniendo poco es luz, ¿sí? Porque para que se genere el NADPH y el ATP acá, necesitamos luz. Entonces, en realidad, son como formas distintas de decir que limita la luz o que limita la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Para simplificar la cuestión, hablemos de luz, porque si no, si metemos muchas palabras, esto acá después voy a ver si lo cambio en algún momento. Pero así como acá ponemos limitado por luz y por dióxido, acá
acá sería limitado por dióxido y acá limitado por luz, ¿sí? Está. A ver si después lo cambio esto, el texto. Bueno, ¿para qué vemos todo esto? Bueno, vamos a ver que estos procesos son importantes, ¿sí? Y existen adaptaciones que surgen en las plantas, ¿sí? En distintas plantas, de distintas especies, que tratan de maximizar el INC, ¿sí? Vamos a ver hablar un poquito de eso. Primero vamos a hablar de aclimatación y adaptación, ¿sí? ¿Alguno tiene idea qué es la aclimatación y qué sería la adaptación? Profe, en biología hablamos de aclimatación cuando era un individuo dentro de la especie o de la población. Perfecto. En cambio, adaptación es cuando es el conjunto de individuos. Exacto, bien. Cuando decimos, por ejemplo, tengo una planta que está creciendo a la sombra y la paso a la luz y anda bien, ¿sí? No tuvo problemas. Yo ahí no estoy viendo un proceso de adaptación de la planta, sino lo que estoy viendo es que la planta se aclimató al nuevo lugar, ¿sí? La respuesta de un individuo a un cambio en el ambiente es una aclimatación, ¿sí? Nosotros, en general, en el lenguaje, muchas veces usamos la palabra adaptación mal, ¿sí? Porque nosotros solemos usar bastante la adaptación, incluso la usamos bastante para los seres humanos, digamos, pero también lo usamos con las plantas, de decir, bueno, la planta se adaptó al nuevo lugar, y eso está mal. Cuando hablamos de la respuesta que se puede generar en un individuo, ¿sí? A un cambio del ambiente, siempre vamos a estar viendo un proceso de aclimatación, ¿sí? La adaptación, que es el conjunto de características que tiene una población, ¿sí? Y que entonces pueden permitir estar mejor ajustadas o adaptadas a un determinado ambiente. Entonces uno puede tener, por ejemplo, especies de sombra o especies de sol, que se llaman, ¿sí? Bueno, las especies de sombra tienen adaptaciones, un montón de cambios, ¿sí? Morfológicos, bioquímicos, fisiológicos, que les permiten estar muy bien adaptadas a crecer en esas condiciones de sombra, ¿sí? Y las de sol tienen características que le permiten crecer en esas condiciones de sol, ¿sí? Entonces, pero esas son características que se heredan y que son y que las adquirieron después de muchos años de evolución, ¿sí? Que una planta pueda aclimatarse o no a una cierta cambio ambiental va a depender, por supuesto, de las cuestiones adaptativas que tiene, ¿sí? Pero no es una adaptación, ¿sí? Es una aclimatación si logra mejorar, ¿sí? O ajustarse al nuevo ambiente, ¿sí? Vamos a ver ahora, ¿sí? Después lo vamos a poder volver a ver esto. Vamos a ver ahora ejemplos, ¿sí? Vamos a ver en ejemplos de adaptación, ¿sí? Y más adelante vamos a ver ejemplos de aclimatación. ¿Cuál es un clásico ejemplo de adaptación? Que por eso medio introducimos el tema de aclimatación y de adaptación acá, porque hay como ejemplos bastante claros y fáciles, pero en realidad uno puede tener ejemplos de adaptación en un montón de procesos distintos, ¿sí? Nosotros lo vemos particularmente lo vamos a ver ahora en el modo, lo metemos acá porque lo vamos a ver con respecto a la fotosíntesis, ¿sí? Hay especies que tienen adaptaciones, ¿sí? Que les permiten evitar la fotorrespiración, ¿sí? Las plantas C4, como el maíz, por ejemplo, es una planta C4, tienen un sistemita que les permite cambiar, ¿sí? O evitar la fotorrespiración. ¿Cómo lo logran? Bueno,
tienen una modificación, ¿sí? En las hojas, ¿sí? Que se llama hojas con anatomía de Kranz, ¿sí? Que son distintas que las plantas C3. Las plantas C3, ¿cuáles son? La mayoría de las plantas, ¿sí? El 85% de las plantas son C3, ¿sí? Entonces, uno cuando habla en general, a menos que especifique que estamos hablando de una C4 o una CAM, que vamos a ver ahora, yo siempre que les hablo, les voy a estar hablando de una C3, ¿sí? Si no, les digo específicamente, bueno, en la C4 pasa esto o en la CAM pasa esto otro, ¿sí? Entonces, todo lo que vimos hasta ahora de fotosíntesis y fotorrespiración es en plantas C3, ¿sí? ¿Cómo son las plantas C3? Bueno, las plantas C3 tienen células del mesófilo, ¿sí? Que pueden estar en empalizada o esponjoso, pero no importa, todas estas células hacen fotosíntesis, ¿sí? Y los fotoasimilados que producen van a parar ¿a dónde? Al haz vascular, ¿sí? ¿Qué hay en el haz vascular? Ahí está el floema y el xilema, ¿sí? Entonces, los azúcares que se producen en estas células, ¿a dónde van? Van al floema, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos en las clases de nutrientes? Decíamos que por el floema se removilizaban muchas veces los nutrientes. Bueno, cuando se removilizan nutrientes siempre van asociados a la removilización de azúcares, ¿sí? Entonces, los azúcares, ¿sí? Parte de los azúcares que producen estas células las consume, quedan en la hoja porque se consumen, se respiran, pero muchos se va al floema, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las raíces necesitan respirar, ¿o no? Las raíces necesitan azúcares y no hacen fotosíntesis. ¿Cómo hacen? Bueno, porque les llega por el floema, ¿sí? Entonces, las hojas son los órganos encargados de alimentar a todo el resto de la planta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una planta C3? Bueno, acá ocurre la fotosíntesis, ¿sí? Y la fotosíntesis, como vimos hoy, en donde ingresa el dióxido de carbono, que es fijado por la rubisco y se producen los fotoasimilados que van a parar al haz vascular. Bueno, ¿cuál es la diferencia de las plantas C4? Bueno, las plantas C4 tienen células del mesófilo y después tienen unas células que se llaman células de la vaina, ¿sí? Que ¿dónde están? Están así rodeando lo que sería el haz vascular, ¿sí? ¿Cuál es la gracia o qué diferencia hay? Bueno, que las células estas del mesófilo no tienen rubisco. Entonces, en estas células no ocurre la fotosíntesis. ¿Dónde está la rubisco? En las células de la vaina. Entonces, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? En las plantas C4, en estas células de la vaina. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque la fijación de dióxido de carbono, la primera fijación de dióxido de carbono, ocurre en las células del mesófilo, sí, acá no pareciera, pero las células del mesófilo son mucho más que las de la vaina, son un montón. Y lo que tienen estas plantas C4 es que en las células del mesófilo tienen una enzima que se llama PEP-carboxilasa, ¿sí? La PEP-carboxilasa es una enzima que fija dióxido de carbono, pero lo fija en un compuesto PEP, que es el fosfonol piruvato, ¿sí? Fija el dióxido de carbono en este compuesto y forma un compuesto de 4 carbonos, ¿sí? Entonces, esta enzima, ¿sí?, fija el dióxido de carbono ambiental en un compuesto de 4 carbonos, ¿sí? Esta enzima solo tiene la función de fijar dióxido de carbono, no fija oxígeno, ¿sí? No es como la rubisco que podía fijar oxígeno o dióxido. Bueno, la PEP no, solo fija dióxido. ¿Qué es lo que ocurre? Este compuesto de 4 carbonos viaja hacia las células de la vaina, ¿sí? En las células de la vaina se descarboxila, o sea, vuelve a pasar al compuesto de 3 carbonos, ¿sí? Y se descarboxila. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta célula de la vaina tiene alrededor tiene un montonazo de células del mesófilo. Todas las células del mesófilo
están enviándole este compuesto de 4 carbonos. Entonces acá está lleno de este compuesto de 4 carbonos que pasa al compuesto de 3 carbonos, y entonces estas células de la vaina lo que tienen es que se llenan de dióxido de carbono. Siempre tienen mucho dióxido de carbono, ¿sí? Entonces la concentración de dióxido de carbono en estas células es muy alta, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? En estas células de la vaina, en donde sí está la rubisco, ¿sí? La rubisco prácticamente no tiene función oxigenasa. ¿Por qué? Porque está rodeada siempre de mucho dióxido de carbono, ¿sí? Siempre tiene mucha concentración de dióxido. Entonces, las plantas C4 evitan de este modo hacer fotorrespiración, ¿sí? La fotorrespiración es indetectable, ¿sí? No significa que no haga ya nada, pero es muy baja la fotorrespiración, ¿sí? En estas plantas. ¿Por qué? Y porque tiene un sistemita que les concentra el dióxido, ¿sí? Ahora, ¿tiene alguna desventaja esta? ¿Qué piensan? ¿Puede tener alguna desventaja esto o no? ¿Por qué no todas las plantas tienen este sistemita? Si la fotorrespiración dijimos que era negativo. ¿Qué piensan? Fíjense acá. ¿Qué está pasando acá? Para hacer todo este circuito extra, la planta está gastando ATP, gasta energía, ¿sí? Entonces, vamos a ver en que hay situaciones ambientales en donde gastar esta energía tiene una recompensa porque evita la fotorrespiración, y hay situaciones en las que evitar la fotorrespiración no tenía tanto sentido y está gastando energía igual, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es la fotosíntesis en las plantas C4? ¿Es distinta que en las plantas C3? Profe, ¿no necesitan más luz o otro clima? Ahora vamos a ir ahí, pero anda por ahí, sí, anda por ahí. ¿Cómo es? Vayamos de vuelta a la pregunta. ¿Cómo es la fotosíntesis? ¿Es distinta que en la C3? No, la fotosíntesis, la parte esta del ciclo de Calvin es igual que en la C3, ¿sí? La fijación de dióxido de carbono en el ciclo de Calvin ocurre igual que en la C3 por la rubisco, ¿sí? No cambia en eso. ¿En qué cambia la C4? Lo que cambia en la C4 es que tiene un paso extra que es la fijación primaria de dióxido, ¿sí? Que ocurre por otra enzima, ¿sí? Hay otra enzima que es la PEP carboxilasa que fija el dióxido ambiental en este compuesto de 4 carbono y lo envía a las células de la vaina para que haya alta concentración de dióxido donde está la rubisco. Entonces, la parte de todo lo que vimos de fotosíntesis ocurre igual en la C4, ¿sí? No es que cambia esto, ¿sí? La rubisco es la enzima que fija el dióxido de carbono en el ciclo de Calvin, ¿sí? En las plantas C4. La diferencia es que la rubisco en estas plantas siempre está con mucha concentración de dióxido. ¿Por qué? Porque la rubisco no está en las células del mesófilo, ¿sí? Y en las células del mesófilo lo que me está pasando es que se está concentrando el dióxido gracias a la carboxilasa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo INC en función de la luz, ¿no? Hoy, ¿qué habíamos dicho? Bueno, si no tengo luz,
la planta está respirando, ¿sí? Es negativo. A medida que va aumentando la luz, aumenta el INC y después en un momento se satura. ¿Se acuerdan? ¿Decíamos eso o no decíamos Sí, eso? ¿Sí? Bueno, Sí, sí, esto es, para una planta C3 es así, ¿no? Entonces yo tengo una planta C3, acá está limitado por luz, vamos a poner acá, limitado por luz, y acá está luz. Y acá estaba limitado por dióxido, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, O le pongo acá, perdón. Limitado por dióxido y limitado por luz. Limitado. Bueno. Si yo le ponía más dióxido de carbono a la planta C3, pongo un poco más de dióxido, me hacía una cosa así, ¿no? Acá en esta parte era igual y acá me aumentaba. Porque donde se limitaba por dióxido, bueno, si yo le pongo más dióxido ambiental, llega a valores mayores de INC, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una planta C4? Si yo no tengo luz, ¿qué va a haber en las plantas C4? Solo respiración, ¿no? Bueno, sí, listo. Entonces, acá tenemos respiración, sale de valor negativo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A medida que aumenta la luz, ¿sí? Me va aumentando la fotosíntesis. Ahora, fíjense, los valores... A ver, es difícil de... Está complicado esto. Los valores de fotosíntesis que tiene cuando la luz es poca, ¿sí? Son menores que, que la planta C3. ¿Por qué es menor que la planta C3? Porque la planta C3, porque la planta C4 está gastando ATP, ¿sí? Al gastar ATP para concentrar el dióxido, ¿sí? Está respirando más, ¿sí? ¿Por qué respira más? Respira más porque tiene que mantener ese sistemita aparte de concentrar el dióxido, ¿sí? Cuando la luz es baja, ¿sí? Ese costo no está beneficiado no tiene sentido concentrar dióxido. Si uno pudiera cambiar eso, no tendría sentido concentrar dióxido cuando el dióxido está sobrando, ¿sí? Acá el dióxido sobra. ¿Por qué? Porque lo que me limita es la luz, ¿sí? Ahora, una vez que ya empiezo a tener más luz, ¿sí? Lo que le pasa a esta planta es que prácticamente no se limita, casi, ¿sí? Por luz, por dióxido. ¿Por qué no se limita por dióxido? Porque concentra el dióxido. ¿Se entiende? Esta planta, ¿sí? Uno le puede poner un montón de luz, ¿sí? Y casi que no llegamos nunca a saturarlo con la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque la concentración de dióxido interna, en donde está la rubisco, siempre es alta. Esta planta no fotorrespira. La C3 acá empieza a fotorrespirar un montón, ¿sí? Porque empieza a faltar el dióxido, a limitar. La C4 no fotorrespira, ¿sí? Ahora, entonces, la C4, acá les muestro el gráfico, que esto,
viene para acá abajo, Vamos a ver el gráfico que se ve mejor, ¿sí? Fíjense, las plantas C4, cuando la irradiancia es baja, ¿sí? Tienen menor INC que una planta C3, ¿sí? Pero ya después le ganan un montón. ¿Se entiende? ¿Lo ven eso? En esta situación, ¿sí? En bajas concentraciones de luz, ¿sí? Cuando la luz está limitando, ¿sí? El costo de concentrar el dióxido de carbono no es compensado, ¿sí? Está respirando un montón más, porque tiene que gastar más ATP para concentrar el dióxido, y eso no es compensado porque no tiene suficiente fotosíntesis, ¿sí? O sea, no es que no es compensado. Está aumentando la fotosíntesis acá, pero la respiración es mayor. En cambio, una vez que ya empezamos a tener, fíjense, vamos a ver con la planta normal, ¿no? Esto es en valores normales de dióxido. Ya en los 400 micromoles más o menos, las plantas C4 empiezan a tener mucho más INC que una planta C3, ¿sí? Entonces, el mecanismo C4, ¿sí? Es una adaptación a altas irradiancias, ¿sí? Cuando las irradiancias son altas, las plantas C4 tienen mucho más INC que una planta C3. A bajas irradiancias, en cambio, no, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor, ser C3 o C4? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Qué es mejor, ser C3 o C4? ¿Qué sistema les parece que es mejor? ¿C3? Más eficiente. ¿Cuál les parece más eficiente? Y para mí el C4. Bueno, ¿y otros dicen C3? Para mí C3 porque la C4 es como que se adaptan a climas como más tropicales, me parece que tiene que haber mucha luz. Bueno, Y la C3 se pueden adaptar es la que más abunda en el planeta, me parece, la C3. sí, pero, ¿y entonces? Porque se adaptan más a otros climas o... No sé, digo. Y pero la C4 tiene mayor adaptación a las altas irradiaciones de luz. O Entonces, sea que va a crecer más. ¿cuál nos quedamos? ¿Cuál es más eficiente? O sea, la C4 no hace fotorrespiración como la C3, o Sí, sea, pero utiliza más energía también. sí. De eso también no sé si es una ventaja tanto para la planta, si necesita más energía. Bueno, entonces, ¿con cuál nos quedamos? Podemos no quedarnos con ninguna. Con las dos, Más bien diríamos depende, ¿no? ¿Cuál es más eficiente? Depende. Si va a estar creciendo con altas irradiancias, la C4. Si va a estar en un clima de bajas irradiancias o más húmedo, más frío, la C3 es más eficiente, ¿sí? O sea, eso sería, por ejemplo, que la C4 sería más eficiente en climas caribeños Sí. y la C3 sería como para acá, Ahora para vamos la a ver que más Argentina. que caribeños, muchas veces es en climas áridos. Ajá. Y bueno, sí, caribeños también, ¿sí? En lugares porque ahora vamos a ver que los ambientes en donde surgen las C4 o las adaptaciones, ¿sí? Tienen que ver. Acá veíamos que tiene que ver con altas irradiancias, pero también tiene que ver con otras condiciones ambientales, ¿sí? Y en un ejemplo, profe, Sí. ¿qué planta sería una C4? ¿Cómo? En un ejemplo de planta. El maíz es una C4, el sorgo es una C4. ¿Y en plantas así decorativas? Ahí tenés más las CAM. Muchas crasas son plantas CAM. Ajá. C4 de... la caña de azúcar. Pero no es muy decorativa la caña de azúcar. Así de flores, decís. Sí, yo digo así de flores. No sé si hay ejemplos de flores C4. Ajá. C3. O sea, la mayoría es para De consumo. CAM, digo.
Las mayorías, sí, hay muchas de consumo, sí. Eh, las que son, ahora vamos a ver las CAM, pero bueno, no sé si llegamos hoy, pero las CAM sí se usan mucho más, son mucho más ornamentales. Muchos cactus, muchas suculentas son CAM. El ananá, que igual es más de consumo. Después voy a buscar si hay ejemplos de C4 en alguna planta que se utilice para floricultura. Yo encontré una lirio de día, ¿puede ser? Puede ser. Hay, digamos, la mayoría de las plantas son C3, ¿sí? Sí. Estos mecanismos, pero eso no significa que, digo, en millones de años podría cambiar esa proporción, ¿sí? El mecanismo C4 y el CAM surgen en la evolución mucho más adelante, ¿sí? Entonces, las plantas eran C3, entonces, nada, van surgiendo y eso lo que hace es que, bueno, hoy lo que vemos es la foto del porcentaje de plantas que hay de una y de otra hoy, ¿sí? Eso te puede revertir en los años, en millones de años, ¿sí? En millones de años el ambiente en la Tierra puede cambiar y aumentar la proporción de la C4, por ejemplo, o no, o al revés, qué sé yo, desaparecer. Esas cosas nunca se saben, ni lo vamos a saber porque vamos a estar muertos, pero la cuestión es que si uno piensa de, bueno, cuál es mejor o cuál es más eficiente, siempre en general esas cosas dependen de en qué situación estás, ¿sí? Entonces, en ciertos ambientes son más eficientes las C4 y en ciertos ambientes más eficientes las C3. Con respecto a la luz, en altas irradiancias son las C4 y en bajas irradiancias son más eficientes las C3, ¿sí? Con respecto, vamos a dejar eso por un lado porque si no, con respecto después a otra característica ambiental en la cual las C4 están mucho mejor adaptadas, ¿sí? Tiene que ver con la disponibilidad de agua en el suelo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Como las C4 concentran el dióxido de carbono, ese mecanismo, ¿qué les permite a las plantas? Les permite tener, por ejemplo, los estomas cerrados durante más tiempo, sin perder, ¿sí? O sin que baje la concentración de dióxido en las células de la vaina, ¿sí? O sea, como acá lo concentran el dióxido, ¿sí? Estas plantas pueden permanecer con los estomas cerrados más tiempo que las C3 sin tener un perjuicio de concentración de dióxido, ¿sí? Entonces, ¿eso qué le permite a las plantas C4? Bueno, reducir la transpiración, ¿sí? En relación en lo que sería en el dióxido, o sea, seguir haciendo un montón de fotosíntesis sin tener, sin transpirar, o teniendo bajas tasas de transpiración, ¿sí? Una planta C3, cuando está en un suelo seco, ¿sí? O cuando empieza a secarse el suelo, ¿qué le ocurre? Bueno, se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Y eso hace que transpire menos, pero también hace que tenga menos intercambio gaseoso y eso hace que tenga menos fotosíntesis. ¿Por qué? Porque empieza a limitarse el dióxido de carbono. Eso es lo que ocurre cuando una planta C3 está en un suelo con bajo potencial de agua, ¿sí? Una planta C4 puede mantener buenos niveles de fotosíntesis cerrando los estomas, ¿sí? Entonces, digamos, no es todo nada, ¿no? No es que cierran del todo, sino pueden tener un grado de apertura estomática mucho menor que el de las plantas C3, ¿sí? Entonces, eso hace que algo que se llama eficiencia en el uso del agua, ¿sí? Sea mucho mejor en las plantas C4. Entonces, las plantas C4 también están adaptadas, ¿sí? A suelos más secos, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son las condiciones ambientales en las que están más adaptadas o en las que están adaptadas las plantas C4? Alta irradiancia, alta temperatura también. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho hoy con la temperatura? Las temperaturas altas aumentaban la actividad oxigenasa del arrubisco, ¿sí? Y entonces aumenta la fotorrespiración en las plantas C3. En las C4 no, ¿sí? Entonces, las plantas C4 están adaptadas a altas irradiancias, a altas temperaturas y a menores disponibilidades hídricas en el suelo, ¿sí? A suelos más secos, ¿sí? Esos tres ambientes, ¿sí? O ambientes con esas características son los ambientes en donde surgen estas plantas, ¿sí? Si les parece, vemos la última adaptación, que es la de las plantas CAM, ¿sí? Y cerramos ahí, ¿sí? ¿Cuánto me falta? Sí, esto lo vamos a dejar para después. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, las plantas CAM son otro grupo de plantas, ¿sí? Que también tienen una adaptación que les permite evitar la fotorrespiración, ¿sí? Pero el mecanismo es distinto que el de las C4. ¿Qué es lo que tienen? Las plantas C4 lo que tienen es una morfología en la hoja distinta, ¿sí? Que es lo que vimos hoy, recién. Las plantas C4 tienen las células del mesófilo, en donde no hacen fotosíntesis y concentran el dióxido en donde ocurre la fotosíntesis. Bueno, las plantas CAM no es así. Las plantas CAM tienen las hojas iguales que las C3, ¿sí? No tienen una característica distinta en ese sentido, morfológica. Pero tienen también la PEP-carboxilasa, ¿sí? En las células del mesófilo, en donde ocurre la fotosíntesis, tienen también la PEP-carboxilasa que fija el dióxido de carbono en un compuesto de 4 carbonos, ¿sí? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el mecanismo distinto que tienen? Bueno, estas plantas abren los estomas de noche, ¿sí? De noche, ¿qué pasa con la fotosíntesis? No ocurre la fotosíntesis, ¿sí? La rubisco no está activa y los fotosistemas no están recibiendo luz, así que no pasa nada, ¿sí? No hay fotosíntesis. Pero que sí hay fijación de dióxido, ¿sí? Estas plantas abren de noche los estomas, el dióxido atmosférico entra, la PEP-carboxilasa lo fija en el compuesto de 4 carbonos, ¿sí? El oxalacetato, que se transforma en malato, no importa, y la cuestión es que ese compuesto de 4 carbonos se guarda en la vacuola, ¿sí? Entonces, durante la noche va acumulando, ¿sí? Ese compuesto en la vacuola. ¿Qué pasa de día? De día cierra los estomas, ¿sí? Entonces no entra dióxido ambiental, pero va sacando ese compuesto de 4 carbonos, se va descarboxilando, ¿sí? Va volviendo a ser almidón o fosfonol piruvato, que es el que se usaba vuelve a ser el compuesto de 3 carbonos, ¿sí? Se descarboxila y ahí la rubisco, hay luz, tenemos luz que está que activó a la rubisco, tenemos los procesos de la etapa fotoquímica funcionando porque hay luz, y la etapa bioquímica también funciona porque hay dióxido de carbono. ¿Por qué hay dióxido de carbono? Porque viene del compuesto de 4 carbonos que se había guardado en la vacuola, ¿sí? Este mecanismo también gasta energía, ¿sí? Pero ¿qué le permite a estas plantas? ¿Tener qué? Tener los estomas cerrados, ¿sí? Entonces, durante el día. ¿Y por qué es bueno tener, o por qué le viene bien tener los estomas cerrados durante el día? ¿Qué evita? Para no transpirar. Para no transpirar. ¿Sí? Estas plantas suelen ser de lugares más bien desérticos, áridos, ¿sí? Surgen en esos ambientes. Si bien después uno trae el cactus acá a Buenos Aires lleno de humedad, originalmente estas plantas surgen de lugares bastante áridos, ¿sí? Donde
hay muy poca agua en el suelo, donde hay mucha irradiancia y mucha temperatura, ¿sí? Entonces, tener poca agua y tener un montón de temperatura y de luz, ¿sí? Si estas plantas tuvieran los estomas abiertos, perderían un montón de agua por transpiración. Bueno, cierran los estomas durante el día y no pierden agua por transpiración, ¿sí? Entonces, es una adaptación, ¿sí?, que le permite a las plantas concentrar el dióxido durante la noche, pero la fotosíntesis ocurre de noche, no. La fotosíntesis ocurre de día, ¿sí? Eso es importante. Lo que cambia es que cierra los estomas durante el día. Todas las otras plantas que vimos hasta ahora, siempre los estomas se abrían de día, ¿se acuerdan? Y ahí empezaba la transpiración. Bueno, las plantas CAM no son así, no transpiran de día, transpiran de noche, ¿sí? Pero bueno, de noche no tienen problemas de irradiancia y de altas temperaturas, entonces la transpiración puede ser mucho menor, ¿sí? ¿Se entiende? Estas plantas CAM pueden ser facultativas o constitutivas, ¿sí? Las constitutivas, ¿cuáles son? Las que todo el tiempo están haciendo este sistemita, ¿sí? Siempre, no importa en qué condición ambiental estén, siempre abren los estomas de noche, fijan el dióxido, guardan el dióxido y de día cierran los estomas y lo utilizan para la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, las facultativas, ¿sí?, tienen la capacidad de tener un mecanismo o el otro dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, si tiene buena disponibilidad de agua, las facultativas, y funcionan como C3 normales, ¿sí? Abren los estomas de día y hacen fotosíntesis normalmente, ¿sí? Sin estar concentrándolo al dióxido de carbono, ¿sí? Y en momentos en que la disponibilidad de agua empieza a bajar, bueno, ahí empiezan a hacer este mecanismo, ¿sí? Entonces las facultativas tienen la capacidad de ser C3 o CAM dependiendo de las condiciones ambientales, ¿sí? ¿Por qué las C4 no pueden ser nunca facultativas? ¿Por qué? Porque las C4 tienen ya una morfología distinta. Entonces están obligadas a ser C4. Como las CAM no es una cuestión morfológica, sino metabólica, ¿sí? Algunas no, algunas hacen esto siempre, pero hay algunas que tienen la capacidad de ser una cosa o la otra, ¿sí? Entonces, en términos generales, ¿sí?, uno puede decir, bueno, las C3, este es como un resumen de las plantas C3, cómo hacen fotosíntesis, ¿sí? Ingresa el dióxido por el intercambio gaseoso porque están los estomas abiertos y eso... ese es el dióxido que va a parar a la rubisco, ¿sí? Entonces ahí depende directamente de la concentración ambiental y de tener los estomas abiertos. Las plantas C4, en cambio, tienen una morfología distinta, entonces fijan el dióxido de carbono inicial por una enzima distinta que es la carboxilasa, que en un compuesto de 4 carbonos que va hacia las células de la vaina se descarboxila y ahí ocurre la fotosíntesis, ¿sí? Y esto ocurre siempre de día, todo esto de día. Las CAM es en las mismas células, no son células distintas, pero lo que ocurre en las CAM es de noche se acumula el compuesto de 4 carbono que lleva el dióxido de carbono y de día cierran los estomas y se descarboxila y ocurre la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis ocurre siempre de día en todas las plantas, ¿sí? Lo que cambia es cuándo y cómo se concentra el dióxido, ¿sí? En la C4 concentra el dióxido en una célula particular, que es donde ocurre la fotosíntesis, y en las CAM concentran el dióxido de noche, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe.